Hay un momento en la historia de la televisión mexicana que mucha gente recuerda con una precisión casi física. El día en que Carla Panini subió una foto sonriendo junto al esposo de su mejor amiga enferma, su mejor amiga que llevaba meses luchando contra un cáncer que estaba ganando, el esposo que supuestamente la acompañaba en esa lucha, la foto, la sonrisa y el pie de foto que lo decía todo sin decir nada. Ese momento partió algo en el público mexicano que 6 años después todavía no se ha terminado de soldar. Y ahora, Carla Panini quiere volver a trabajar en televisión. Eso es lo que vamos a explorar hoy, porque la historia de este intento de regreso a la industria tiene capas que van mucho más allá del escándalo que todos conocen. Hay cosas que pasaron después de la muerte de Carla Luna que el público nunca supo del todo. Hay conversaciones que tuvieron lugar detrás de las cámaras, entre productores y representantes y ejecutivos de televisoras que explican por qué lo que parecía imposible empezó a parecer posible de nuevo. Y hay algo que ocurrió en el proceso de ese intento de regreso que cambió la percepción de muchas personas que habían decidido darle el beneficio de la duda. Quédate hasta el final, porque la parte de esta historia que menos se ha contado no es la traición. La traición ya la sabe todo el mundo. La parte que menos se ha contado es lo que Carla Panini hizo cuando creyó que el tiempo había pasado y que México ya había olvidado. Y lo que hizo dice más sobre quién es que cualquier cosa que haya ocurrido antes. Para entender todo esto, hay que volver al principio de verdad, al que precede al escándalo y que explica, aunque sea parcialmente, cómo 2 personas llegaron a estar en el lugar donde estuvieron. Carla Panini y Carla Luna se conocieron siendo casi niñas. Ambas venían del mundo de las edecanes y de los eventos, de ese circuito de trabajo que en México funciona como antesala para muchas carreras en el entretenimiento. Promotoras, presentadoras de eventos, chicas de imagen, para marcas que necesitaban caras conocidas en exposiciones y ferias. Es un trabajo que poca gente toma en serio desde fuera y que desde dentro requiere una combinación de disciplina, tolerancia y capacidad para reinventarse constantemente, que no todo el mundo tiene. Las 2 Carlas la tenían. Y las 2 Carlas se encontraron en ese circuito y construyeron una amistad que, según los testimonios de personas que las conocieron en esa época, era genuina, que tenía la clase de textura que solo tiene la amistad que se construye trabajando al lado de alguien, compartiendo las incomodidades y los logros de una vida que no siempre resulta glamorosa, aunque desde fuera parezca que sí. Cuando llegó la oportunidad de hacer algo en televisión, las 2 Carlas la tomaron juntas. El programa Las Lavanderas empezó como un proyecto pequeño, de bajo presupuesto, con la clase de producción que en la televisión de paga mexicana se hace con recursos ajustados y con la apuesta de que el talento de los conductores compensará lo que no alcanza el dinero. Y en el caso de Las Lavanderas, esa apuesta funcionó, porque las 2 Carlas tenían algo que resultaba difícil de fabricar: química, la clase de dinámica entre 2 personas en cámara que hace que el público sienta que está viendo algo real, que no hay un guión de por medio, que los chistes salen solos y que los momentos de emoción son de verdad. Eso no se dirige. O existe o no existe, y entre ellas existía. El programa creció, la audiencia creció, las marcas se interesaron. Y las 2 Carlas pasaron de ser 2 chicas del circuito de edecanes a ser figuras reconocibles en el entretenimiento mexicano, con todo lo que eso implica: la exposición, los seguidores, los contratos y también la presión y la vigilancia constante de un público que, una vez que te adopta, siente que te conoce y siente que tiene derecho sobre lo que haces. El crecimiento de Las Lavanderas también creó algo que las personas dentro de la industria conocen bien y que desde fuera es difícil de ver: la presión de mantener lo que construiste. Cuando un formato funciona, las televisoras quieren más episodios, más frecuencia, más horas.
y las conductoras que lo sostienen pasan de tener un trabajo a tener una responsabilidad que empieza a estructurar toda su vida alrededor del programa. Los horarios, los compromisos con las marcas, los viajes, las apariciones públicas, todo eso va llegando y va ocupando el espacio que antes tenía otra cosa. Las personas que trabajaron con las dos Carlas en esa época hablan de dos mujeres que manejaban esa presión de maneras distintas. Carla Luna tenía la clase de energía que se recarga con el trabajo, que cuanto más hacía, más tenía. Carla Panini era diferente, más estratégica, más calculadora en el buen sentido, con una atención más deliberada a cómo se gestionaba la imagen y qué pasos convenía dar. Las dos capacidades eran útiles, las dos eran complementarias y durante un tiempo funcionaron bien juntas. Pero las presiones de una carrera en crecimiento también revelan cosas sobre las personas que no siempre son cómodas de ver. Y en el caso de las dos Carlas, hay personas de su entorno que dicen que ya en esa época, antes del diagnóstico de Carla Luna y antes de todo lo que vino después, había tensiones que se gestionaban pero que no se resolvían. Diferencias sobre el rumbo del programa, sobre los contratos, sobre decisiones que afectaban a las dos pero que una de las dos tomaba sin consultar lo suficiente. La clase de fricciones que en cualquier relación de trabajo son normales y manejables, pero que en una relación que mezcla lo profesional con la amistad personal tienen más peso. ¿Importa eso en el contexto de lo que vino después? Quizás no directamente, pero forma parte del cuadro completo de cómo dos personas llegaron a estar donde estuvieron. Carla Luna se casó con Américo Garza. Tuvieron hijos, la imagen de familia que proyectaban, la que aparecía en las redes sociales de Carla Luna y en las entrevistas que daba sobre su vida personal, era la de una mujer que había encontrado el equilibrio entre una carrera que le apasionaba y una vida personal que le daba estabilidad. Era una imagen que el público quería creer porque Carla Luna la contaba con una autenticidad que hacía que creerla fuera fácil. Y Carla Panini era parte de esa imagen, la mejor amiga, la que aparecía en las fotos de los cumpleaños de los hijos, la que estaba en los momentos que Carla Luna compartía de su vida privada, la que cuando llegó la enfermedad fue presentada al público como la persona que estaba al lado de su amiga, dando la cara y siendo el soporte que cualquiera necesita en esos momentos. El diagnóstico de cáncer de Carla Luna llegó alrededor de 2017 y lo que vino después es lo que todo el mundo conoce en sus líneas generales, aunque los detalles, los que dan la textura real a lo que ocurrió, son más complejos de lo que la versión resumida transmite. Carla Luna empezó a tratarse. El tratamiento era duro, como lo son todos los tratamientos para ese tipo de cáncer cuando llegan en etapas avanzadas. Y Carla Panini seguía ahí, seguía siendo la amiga visible, seguía siendo la que aparecía en las actualizaciones que Carla Luna daba sobre su proceso de salud. El público la veía y pensaba lo que el público piensa cuando ve a alguien acompañar a un enfermo, que esa persona es buena, que esa persona merece respeto, que esa persona está haciendo algo difícil porque quiere a quien está al lado. Lo que el público no sabía todavía era lo que estaba pasando fuera del encuadre de esas fotos. Hay personas que estuvieron cerca de Carla Luna durante ese periodo que han descrito, en distintos momentos y con distintos niveles de detalle, una situación que se fue volviendo cada vez más difícil de ignorar. Que mientras Carla Luna luchaba contra la enfermedad, Américo Garza y Carla Panini estaban construyendo algo entre ellos, que había mensajes, que había encuentros, que había una dinámica que las personas que la veían desde dentro reconocían por lo que era, aunque nadie se atreviera todavía a nombrarlo en voz alta. ¿Cuándo exactamente empezó eso? Las versiones varían. Hay quien dice que fue anterior al diagnóstico. Hay quien dice que fue durante. Hay quien dice que la enfermedad de Carla Luna, con todo lo que implica de ausencias y de distancia física y emocional, fue el contexto en el que algo que ya existía
encontró más espacio para desarrollarse. La cronología exacta importa menos que el hecho de que ocurrió mientras Carla Luna estaba enferma y mientras Carla Panini seguía apareciendo frente al mundo como su mejor amiga y su sostén. Eso es lo que hace que la traición sea la traición que es, el contexto específico, la distancia entre lo que se mostraba y lo que pasaba, la posibilidad de que Carla Luna, en los momentos más difíciles de su enfermedad, confiara en una persona que estaba traicionando esa confianza de una manera que resulta muy difícil de procesar, incluso para quienes la escuchan desde lejos. Carla Luna murió en agosto de 2019. Tenía 40 años, dejó hijos pequeños y dejó a un público que la había querido, con la clase de cariño que el público desarrolla hacia las personas que se permiten ser vulnerables en pantalla, que no calculan todo lo que dicen, que tienen la clase de naturalidad que hace que verlas se sienta como estar con alguien de confianza. Los días que siguieron a su muerte fueron los que suelen seguir a la muerte de una figura pública querida. El duelo colectivo, los mensajes de sus colegas, los homenajes, los recuerdos compartidos en redes sociales. Y Carla Panini apareció en ese duelo. Apareció como la amiga que había perdido a su mejor amiga. Apareció con el lenguaje del dolor y de la pérdida. Hubo personas que en esos días vieron las declaraciones de Carla Panini sobre la muerte de Carla Luna y sintieron algo que no supieron bien cómo nombrar. Una incomodidad, algo que no encajaba, aunque no pudieran articular exactamente qué. Las palabras eran las palabras correctas. El tono era el tono correcto. Pero había personas que las escuchaban y que se quedaban con una sensación parecida a cuando ves una actuación que técnicamente está bien, pero que no llega a convencerte del todo. Esa incomodidad tuvo una explicación pocas semanas después, y entonces llegaron las revelaciones. No llegaron todas a la vez, llegaron en oleadas, con el ritmo que tienen estas cosas en la era de las redes sociales. Un mensaje filtrado aquí, un testimonio allá, una persona del entorno que decide contar algo que llevaba tiempo callando porque ya no puede sostener el peso de ese silencio. Y el cuadro que se fue formando con esos fragmentos era el que muchas personas del entorno de Carla Luna habían visto venir, pero que el público en general recibió como un golpe. Américo Garza y Carla Panini estaban juntos. La reacción del público mexicano a esa revelación fue una de esas cosas que pasan pocas veces. Un consenso casi unánime, una indignación que cruzó divisiones políticas y generacionales y de clase. Una respuesta que en pocos días convirtió a Carla Panini en quizás la figura más detestada del entretenimiento mexicano en ese momento. Las redes sociales se llenaron de contenido sobre ella. Los memes, los videos de opinión, los hilos de Twitter reconstruyendo la cronología de lo que había pasado. La historia de la traición se contó y se recontó y se analizó con una intensidad que en otros contextos habría resultado desproporcionada, pero que en este contexto tenía una lógica emocional muy clara. El público sentía que había querido a Carla Luna, que había confiado en la imagen de amistad que las dos proyectaban, y que esa confianza había sido usada para construir una mentira. Carla Panini respondió a esa indignación de maneras que, en lugar de calmar las cosas, las escalaron. Sus primeras declaraciones públicas después de que la relación con Américo Garza se hiciera pública tuvieron un tono que desconcertó incluso a personas que habrían estado dispuestas a escuchar su versión. Hubo una entrevista, creo que fue en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde Carla Panini habló de su relación con Américo y de la situación con Carla Luna de una manera que el público recibió con una mezcla de incredulidad y de algo más difícil de nombrar. El tono no era el de alguien que reconoce el peso de lo que ocurrió. El tono era el de alguien que siente que lo que hizo tiene una justificación que los demás simplemente no están entendiendo. El problema con esa postura, desde el punto de vista de la gestión pública de una crisis,
es que transmite exactamente lo contrario de lo que debería transmitir en ese momento. Cuando el público está indignado y quiere sentir que la persona frente a él comprende por qué está indignado, lo último que quiere escuchar es una versión que básicamente dice que la indignación está basada en un malentendido. Eso siente como condescendencia, como si el problema fuera que el público no ha entendido bien la situación y que si la entendiera bien, dejaría de estar molesto. Esa entrevista fue un momento bisagra, porque hasta ese punto había personas que, aunque estaban indignadas, mantenían una postura de esperar a escuchar la versión completa antes de juzgar. Después de esa entrevista, muchas de esas personas cerraron el expediente. Vinieron más declaraciones, algunas hechas directamente, otras filtradas a través de personas cercanas, y cada una de ellas tenía el mismo problema estructural que la primera: el tono de quien cree que el tiempo resolverá lo que las palabras no han podido resolver todavía. Una apuesta al desgaste de la indignación pública, que en teoría tiene sentido, pero que en este caso chocaba contra algo que la hacía difícil de ganar. Chocaba contra los hijos de Carla Luna, que crecían, que hablaban y que cada vez que hablaban, el escándalo no era historia antigua, sino presente activo. Lo que siguió fue un período de años en el que Carla Panini desapareció del espacio público de la manera en que desaparecen las personas que entienden que el momento no está de su lado. Hubo presencia en redes sociales, con la clase de contenido que construye normalidad: la vida cotidiana con Américo, los hijos, el hogar, la estrategia implícita, que es la que muchas figuras públicas, en situaciones similares, eligen. Es la del tiempo. Dejar que el escándalo se enfríe, que otras noticias ocupen el espacio, que el público que tiene una memoria corta olvide o al menos baje la intensidad de la indignación. Lo que Carla Panini no calculó bien, o lo que calculó y decidió intentar de todas formas, es que en el caso de Carla Luna, el tiempo funcionó de manera diferente. Carla Luna dejó hijos. Los hijos crecieron con la historia de su madre y con el conocimiento de lo que había pasado. Y crecieron también en un entorno donde la memoria de su madre y la indignación sobre las circunstancias de su último año de vida se mantuvo activa gracias, en parte, a los propios hijos y a la familia de Carla Luna, que a lo largo de los años fue dando entrevistas y actualizaciones que mantuvieron la historia presente en la conversación pública. ¿Puede una persona recuperarse públicamente de algo así? La pregunta tiene respuestas distintas dependiendo de a quién se la hagas. Hay personas que creen que el tiempo y la conducta posterior pueden cambiar la percepción pública de cualquier cosa. Hay personas que creen que hay actos que dejan una marca que el tiempo no borra, especialmente cuando las personas directamente afectadas por esos actos siguen presentes y visibles. El intento de regreso a la industria de Carla Panini empezó a tomar forma, según personas del entorno del entretenimiento mexicano, alrededor de 2022 o 2023. Hubo conversaciones con productores, hubo acercamientos a plataformas digitales que tienen una relación con el escándalo diferente a la que tiene la televisión abierta, porque el ecosistema digital tiene una lógica donde la controversia a veces es un activo en lugar de un pasivo. Hubo un cálculo, consciente o intuitivo, de que el espacio digital podría ser la puerta de entrada que la televisión tradicional ya no iba a abrir fácilmente. Los productores de televisión mexicana tienen una relación pragmática con el escándalo. Han trabajado con personas que han pasado por situaciones complicadas antes. Han rehabilitado imágenes que parecían irrecuperables. Y los que piensan en estas cosas profesionalmente saben que el público es, con frecuencia, más dispuesto al olvido de lo que el momento de la indignación haría pensar. Pero también saben leer el cuarto. Y en el caso de Carla Panini, lo que leyeron durante esos años de conversaciones y tanteos fue que el cuarto seguía siendo complicado, que había algo en la historia de Carla Luna que mantenía la indignación más activa de lo habitual, que los hijos de Carla Luna al crecer
se habían convertido en voces públicas con audiencia propia, y que cualquier movimiento visible de Carla Panini hacia el entretenimiento generaba una reacción en esas voces que amplificaba la historia, de nuevo. Eso crea un cálculo muy específico para cualquier productor que esté pensando en trabajar con ella. El posible beneficio de tener a una persona con reconocimiento público tiene que medirse contra el costo de la controversia que ese reconocimiento inevitablemente va a traer. Y durante varios años, ese cálculo no dio bien. Hubo un proyecto en particular que personas del entorno del entretenimiento mexicano mencionan en conversaciones privadas, aunque pocos lo han confirmado públicamente, que llegó a etapas avanzadas de desarrollo y que se cayó en el último momento por razones que tienen que ver exactamente con ese cálculo. Un formato para plataformas digitales que la hubiera puesto de nuevo frente a una audiencia amplia. Los ejecutivos involucrados llegaron a un punto de la negociación donde alguien hizo las preguntas que hay que hacer antes de comprometer recursos. ¿Cómo va a reaccionar la audiencia? ¿Qué pasa cuando los hijos de Carla Luna se enteren y hablen? ¿Estamos preparados para gestionar esa conversación? Las respuestas a esas preguntas no fueron lo suficientemente tranquilizadoras. El proyecto no salió, pero Carla Panini no se detuvo. Y aquí es donde la historia se pone más interesante y también más incómoda, porque lo que ocurrió en el proceso de ese intento de regreso dice cosas sobre la dinámica entre las figuras públicas, el público y la industria del entretenimiento que van más allá del caso específico. Carla Panini apostó por construir una presencia digital propia, independiente de cualquier televisora o plataforma que pudiera vetarla. Canal de YouTube, redes sociales con contenido regular, colaboraciones con otros creadores digitales que tienen audiencias propias y que tienen una relación más distante con el escándalo de 2019. La estrategia tenía una lógica. Si la puerta de la industria tradicional estaba cerrada, construir la propia plataforma y demostrar que había audiencia antes de volver a llamar a esa puerta. Y funcionó hasta cierto punto. Consiguió seguidores, generó vistas, hubo marcas pequeñas dispuestas a hacer colaboraciones con ella. Y el tono del contenido que producía era el de alguien que ha decidido que la manera de seguir adelante es seguir adelante sin mirar demasiado atrás. Vida cotidiana, contenido de entretenimiento ligero. La imagen de una mujer que tiene una familia y una vida normal y que está construyendo algo desde donde está. El contenido en sí mismo no era malo. Tenía producción razonable, tenía naturalidad frente a cámara, tenía el tipo de energía que funciona en el formato digital. Si la historia detrás de la persona que lo hacía no fuera la que es, habría sido el comienzo perfectamente funcional de una carrera como creadora de contenido. Pero la historia era la que era, y cada vídeo que subía, cada colaboración que anunciaba, cada aparición pública que hacía, generaba en los comentarios y en las respuestas de redes sociales una dinámica que era predecible y que, sin embargo, parecía sorprenderla, o al menos sorprender a las personas que gestionaban su presencia. Digital, el recordatorio constante, masivo, organizado a veces con una coordinación que sugería que había personas que se ocupaban específicamente de que eso no se olvidara, de lo que había pasado con Carla Luna. El problema fue que cada vez que esa estrategia empezaba a ganar terreno, algo la interrumpía. Y lo que la interrumpía casi siempre tenía que ver con los hijos de Carla Luna. Los hijos mayores de Carla Luna alcanzaron la edad en que las redes sociales les dieron voz propia más o menos al mismo tiempo en que Carla Panini estaba intentando construir su presencia digital. Y esa coincidencia temporal creó una dinámica que ningún equipo de relaciones públicas puede gestionar fácilmente. Cada movimiento de Carla Panini hacia mayor visibilidad generaba una respuesta de los hijos de Carla Luna que reactivaba la historia, que traía de vuelta las imágenes y los testimonios y la cronología de lo que había pasado, y que empujaba al público
que había seguido a Carla Panini a confrontar de nuevo el contexto que ella prefería que no fuera el encuadre dentro del que se la veía. Hay una dinámica muy específica en las redes sociales cuando una historia tiene estas características. Hay personas que genuinamente quieren darle a alguien una segunda oportunidad, que creen que el tiempo y la conducta posterior son factores que hay que considerar, que sienten que la indignación indefinida no es una posición sostenible. Y hay personas que sienten que dar esa segunda oportunidad, al menos en forma de seguir y de consumir contenido, es una traición a alguien que murió y que no puede dar su versión. Esa tensión se actualizó varias veces en los meses en que Carla Panini intentó construir su presencia digital. Y cada actualización le costó seguidores, le costó colaboraciones que se cayeron en el último momento, cuando las marcas evaluaron el riesgo de asociarse con ella. Y le costó el acceso a ciertos espacios del mundo digital, donde el rechazo era demasiado activo para que su presencia resultara rentable para nadie. ¿Qué queda después de todo eso? La pregunta que toda esta historia plantea de fondo es una que el entretenimiento mexicano y el entretenimiento en general ha tenido que responder varias veces en los últimos años con distintos protagonistas y distintos tipos de escándalo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una figura pública pueda volver? Hay casos en los que la respuesta es que no importa cuánto tiempo pase. La industria del entretenimiento tiende a responder esa pregunta con pragmatismo. Lo que importa es si hay audiencia. Si hay audiencia, hay producto. Si hay producto, hay dinero. El juicio moral entra en el cálculo, pero entra como un factor más, no como el factor determinante. Y eso es algo que incomoda a mucha gente que siente que debería ser al revés. Hay precedentes en el entretenimiento mexicano de personas que cometieron errores graves, que pasaron por periodos de rechazo público y que eventualmente encontraron la manera de volver a trabajar. Algunos de esos regresos se hicieron con una narrativa de redención que el público aceptó. Otros se hicieron más silenciosamente, sin pedir perdón, pero sin tampoco insistir en la versión que había generado el rechazo, simplemente volviendo al trabajo y dejando que el trabajo hablara. Y algunos intentos de regreso nunca terminaron de funcionar porque la distancia entre lo que la persona había hecho y lo que el público estaba dispuesto a olvidar era demasiado grande. El caso de Carla Panini tiene características de las tres categorías y al mismo tiempo no encaja perfectamente en ninguna. No ha habido una narrativa de redención clara, una disculpa sin matices que el público pudiera recibir como genuina. Tampoco ha habido el silencio total que a veces permite que el tiempo haga su trabajo, y la distancia entre lo que ocurrió y lo que el público está dispuesto a procesar sigue siendo difícil de medir con precisión, porque esa distancia se renegocia cada vez que los hijos de Carla Luna hablan. Hay precedentes en el entretenimiento mexicano de personas que cometieron errores graves, que pasaron por periodos de rechazo público y que eventualmente encontraron la manera de volver a trabajar. Algunos de esos regresos se hicieron con una narrativa de redención que el público aceptó. Otros se hicieron más silenciosamente, sin pedir perdón, pero sin tampoco insistir en la versión que había generado el rechazo, simplemente volviendo al trabajo y dejando que el trabajo hablara. Y algunos intentos de regreso nunca terminaron de funcionar, porque la distancia entre lo que la persona había hecho y lo que el público estaba dispuesto a olvidar era demasiado grande. El caso de Carla Panini tiene características de las tres categorías y al mismo tiempo no encaja perfectamente en ninguna. Lo que distingue este caso de otros intentos de regreso en la historia reciente del entretenimiento latinoamericano es esa arquitectura específica que ya mencioné, que las consecuencias están vivas. Cuando otras figuras han intentado volver después de escándalos comparables, el tiempo había creado una distancia entre el acto y las personas afectadas, que hacía posible una cierta disociación, no para todos, no para siempre, pero sí
para suficientes como para que el cálculo funcionara. Aquí esa distancia no existe de la misma manera. Los hijos de Carla Luna crecen en tiempo real. Cada año que pasa son un año más maduros, un año más articulados, un año más capaces de contar la historia de su madre desde su propia perspectiva, y un año más presentes en el espacio público donde Carla Panini intenta reconstruir algo. Eso crea una dinámica que los productores y ejecutivos del entretenimiento mexicano observan con mucho cuidado porque no tienen un manual para gestionarla. La narrativa habitual del regreso tiene una estructura. Persona comete error. Persona desaparece por un tiempo. Persona vuelve con una imagen renovada que enfatiza el cambio y el aprendizaje. Público acepta o rechaza. En esa narrativa, la ausencia temporal es fundamental porque crea el espacio para que la percepción cambie. Aquí la ausencia no ha creado ese espacio, porque en el tiempo de ausencia de Carla Panini, el espacio público ha sido ocupado por las voces que recuerdan por qué se fue. Y eso hace que cada tentativa de regreso tenga que empezar desde el mismo punto en lugar de desde un punto más avanzado. ¿Puede eso cambiar? Quizás. Las dinámicas de la memoria pública son difíciles de predecir. Hay historias que parecen imposibles de superar y que con el tiempo pierden la carga emocional que las hacía tan pesadas. Y hay historias que parecen que deberían haberse enfriado y que se mantienen calientes durante décadas, porque algo en su estructura las mantiene activas. Esta historia tiene esa estructura, y la tiene porque tiene personas que crecen dentro de ella, y que no van a desaparecer del espacio público solo porque hacerlo le resultaría conveniente a alguien más. En el caso de Carla Panini, el pragmatismo de la industria choca contra algo que hace que el cálculo sea más difícil de lo habitual: la presencia activa de las consecuencias humanas del escándalo. Los hijos de Carla Luna no son una historia del pasado, son personas que crecen en tiempo real, que tienen voz y que la usan, y que representan para el público algo que el puro paso del tiempo no puede neutralizar: el recordatorio de que lo que pasó tuvo víctimas concretas que todavía están aquí. Eso es lo que hace que el intento de regreso de Carla Panini sea más complicado que el de otras personas que han intentado recuperar una carrera después de un escándalo. Hay escándalos que con el tiempo se convierten en parte del archivo histórico de una persona, en algo que ocurrió, pero que ya no tiene el mismo peso emocional que tuvo en el momento. Y hay escándalos que tienen una arquitectura diferente porque sus consecuencias están vivas y activas y presentes. Este es del segundo tipo. Lo que ocurrió en la etapa más reciente del intento de regreso, en el periodo que va más o menos de 2023 a 2025, ilustra esa arquitectura con mucha claridad. Hubo momentos en que parecía que las cosas estaban encontrando un nivel de temperatura manejable, que la controversia había bajado lo suficiente para que ciertos espacios se abrieran. Y entonces algo pasaba. Una entrevista de uno de los hijos de Carla Luna, un aniversario de su muerte que volvía a traer la historia a la conversación. Un comentario de Carla Panini que se interpretaba de una manera que hacía daño, aunque quizás no fuera la intención, y la temperatura volvía a subir. La pregunta de si eso es justo, de si Carla Panini merece seguir pagando ese precio indefinidamente, es una pregunta que la gente responde de maneras muy distintas, y que yo no voy a responder aquí porque honestamente no creo que sea mi lugar hacerlo. Lo que sí puedo decir es que la respuesta que el público ha dado de manera consistente a lo largo de estos años ha sido bastante clara, que hay algo en este caso que hace que la disposición al olvido sea menor de lo habitual. Y esa respuesta del público es la que la industria lee cuando evalúa si el momento es el adecuado para abrirle la puerta. Hay algo en todo esto que dice algo más general sobre cómo funciona la memoria colectiva en la era de las redes sociales. Antes de Internet, los escándalos tenían una vida útil determinada por los medios de comunicación. Cuando los medios dejaban de cubrirlo, el escándalo se iba desvaneciendo en la memoria pública
salvo para las personas directamente involucradas. Ahora, el archivo es permanente y accesible. Cualquiera puede buscar el nombre de Carla Panini en YouTube y encontrar horas de contenido sobre lo que pasó, con la cronología reconstruida, con los testimonios, con las imágenes. Eso cambia el cálculo del tiempo. El tiempo que antes borraba, ahora solo acumula. El archivo crece en lugar de desvanecerse, y las personas que intentan reinventarse tienen que hacerlo sabiendo que la versión que quieren que el público olvide está a un clic de distancia de la versión que quieren que el público adopte. Pero hay algo más en esta dinámica específica que va más allá de lo tecnológico. La historia de las dos Carlas tiene una carga emocional que conecta con cosas que mucha gente ha vivido de alguna manera. La traición de una persona de confianza, el descubrimiento de que alguien que creías que estaba de tu lado estaba construyendo algo a tus espaldas, la sensación de que los momentos más vulnerables de tu vida fueron compartidos con alguien que no merecía ese acceso. Eso resuena de una manera que trasciende el caso específico y que hace que el público se involucre con la historia no solo como espectador, sino como alguien que proyecta en ella sus propias experiencias. Cuando el público dice que no puede perdonar lo que Carla Panini hizo, una parte de lo que está diciendo es que no le perdonó a alguien en su propia vida algo parecido. Eso no es racional, pero tampoco es irracional. Es la manera en que las historias públicas funcionan como contenedores de emociones privadas que no tienen otro lugar donde ir. Y eso hace que el intento de regreso de Carla Panini no sea solo sobre ella. Sea, de alguna manera, una prueba sobre cómo el público gestiona ese tipo de emociones. Si puede separar el acto del contexto. Si puede ver a una persona más allá del momento que define la percepción que tiene de ella. Si hay condiciones bajo las cuales ese proceso es posible o si hay situaciones donde simplemente no lo es. Carla Panini sabe eso y, sin embargo, sigue intentándolo. Eso dice algo sobre ella, aunque no estoy del todo seguro de qué. Quizás dice que tiene una determinación que en otro contexto habría admirado. Quizás dice que no termina de entender la escala de lo que su historia representa para el público. Quizás dice ambas cosas a la vez y la diferencia entre las dos interpretaciones depende desde dónde mires. Lo que sí es claro es que el intento de regreso no ha terminado. Sigue habiendo movimientos, sigue habiendo tentativas, sigue habiendo la sensación de que en algún momento, en algún formato, en algún contexto, alguien va a calcular que el beneficio supera el costo y va a abrir una puerta. Si eso pasa, el público va a tener que decidir de nuevo lo que ya ha decidido varias veces. Si está dispuesto a separar a la persona del contexto en que esa persona se volvió conocida, o si el contexto es parte inseparable de la persona. Y los hijos de Carla Luna van a seguir teniendo esa conversación de la única manera en que pueden tenerla, con su voz, con su presencia, con el simple hecho de existir y de crecer, y de ser el recordatorio más concreto posible de que las consecuencias de lo que pasó no tienen fecha de vencimiento. Hay una cosa que Carla Luna dijo en alguna entrevista de sus últimos años que circula de vez en cuando en redes sociales y que la gente sigue compartiendo. Hablaba de la amistad, de lo que significa confiar en alguien, de las personas que uno decide dejar entrar en los espacios más privados de su vida. Dijo algo sobre la confianza que en ese momento sonó como una reflexión general, pero que ahora, con todo lo que se sabe, suena diferente. Suena a que quizás sabía más de lo que dejó ver. O suena a que precisamente porque no sabía, porque confió completamente, la traición tuvo el peso que tuvo. Eso es todo lo que queda cuando el escándalo se enfría y los memes se archivan y las tendencias de Twitter se convierten en historia antigua. La huella real, los que cargaron con ella. Y la pregunta que esa huella le hace al espectador, a ti que seguiste esta historia hasta aquí, ¿qué precio tiene exactamente volver a la pantalla como si nada? Esa pregunta
no tiene respuesta única, pero que alguien la esté haciendo en voz alta en el proceso de ese intento de regreso, dice que la industria del entretenimiento mexicano, con todo su pragmatismo y su disposición histórica a perdonar lo imperdonable cuando hay dinero de por medio, todavía no ha encontrado la manera de ignorarla del todo. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta fácil, la puerta seguirá entreabierta, pero sin terminar de abrirse, hasta que alguien decida empujarla, o hasta que alguien decida que hay puertas que es mejor dejar donde están.